Buenos días, mis queridos viajeros. Agarré un Uber para venir a uno de los sitios más populares y turísticos de todo Buenos Aires. Hay opiniones encontradas respecto a este lugar, así que lo vamos a recorrer y ya decidiremos juntos si vale la pena, si no vale la pena, si hay que venir, si no hay que venir. Exactamente, eso es lo que les iba a decir. Bienvenidos al Caminito. El Caminito, en el barrio de La Boca, es uno de los lugares más pintorescos y llamativos de Buenos Aires. Este barrio de la clase trabajadora no cuenta con la mejor reputación, pero el área que comprende el famoso Caminito es una de las más turísticas del país. La leyenda dice que las casas están pintadas de distintos colores, pues los inmigrantes italianos que llegaban a vivir a este barrio usaban las obras de pintura de los barcos del puerto para pintar sus casas. Como no era suficiente para cubrir toda una pared, usaban distintos colores. Hoy por hoy la peculiar costumbre se mantiene y los conventillos del área cuentan con apoyo del gobierno para su conservación. Muchos de ellos están convertidos en museos y tiendas de souvenirs. Es un lugar muy turístico, pero con muchísima historia. Por todos lados hay bailarines de tango dispuestos para la foto, figuras de personajes famosos de Argentina y, por supuesto, el Papa. Viajeros, muchos piensan que este lugar es como una trampa para turistas, y sí, es extremadamente turístico, pero también tiene su lado histórico y es bastante interesante. Yo creo que para una visita a Buenos Aires, una primera visita, sí es obligado que vengan. No es mi tipo de lugar, debo decir, aunque sí es muy fotogénico y pueden pasar aquí un par de horas. También, si están interesados en cosas más artísticas y culturales, hay aquí a la vuelta un lugar muy interesante que los voy a llevar. La Fundación Proa está enfocada en el arte contemporáneo y ofrece un espacio con exposiciones temporales de alta calidad, así como seminarios y talleres. Yo pude ser testigo de la exhibición de Yves Klein, artista francés al que se le atribuye la invención de un nuevo color en la historia del arte. Miren, viajeros, esta pintura, la técnica es, el artista contrataba unos modelos que se desnudaban, se embarraban el cuerpo de pintura azul y luego se tiraban al lienzo. Entonces lo que ven ahí es el recorrido del cuerpo de unos modelos. Aquí podemos ver su pecho, sus pechos. Muy original y la verdad se ve bastante bien. Oigan, viajeros, está buenísimo el museo, el lugar está precioso, tiene un restaurante arriba con una terraza que es esta que está increíble, además está barato, cuesta solamente 50 pesos entrar y la exposición está muy interesante. Las cambian, entonces cuando vengan investiguen cuál hay, pero generalmente hay exposiciones de artistas muy reconocidos. El MALBA es la abreviación de Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y abrió en el 2011. Su objetivo es preservar, coleccionar, estudiar y difundir el arte latinoamericano. El museo vale mucho la pena, aunque les recomiendo visitar la página de internet antes para ver si las exhibiciones son de su agrado. Los martes está cerrado. Aquí tenemos una serie de cuadros que son como un Kama Sutra de perros, miren. Todos están en posiciones de trío. Todos son tríos. Oigan, está increíble este museo, viajeros, de verdad, visítenlo. Las exposiciones son itinerantes, pero si les toca algo tan padre como lo que me tocó a mí, la van a pasar muy bien. Además de que te dejan tomar fotos, además te alientan para que las compartas con hashtags y las redes sociales y todo. Está bien Shiro. Hoy ha sido un día muy artístico, muy artístico, muy artístico. Mira usted, viajero, si quiere pasar una tarde relajada, encontré este jardín que es el jardín japonés. Muchos de ustedes me lo recomendaron. Es un jardín en el que se paga por entrar porque es un jardín, digamos, privado, no recibe dinero del gobierno, así que cobran 95 pesos la entrada, que no es muy económico, pero cuando entras y ves lo bien cuidado que lo tienen, está increíble. Es un pedacito, pareciera un pedacito de Japón dentro de la capital federal. Además, aquí pueden aprender mucho sobre la cultura japonesa. Hay un restaurante japonés, hay varios jardines, hacen origami,
sashimi, hay también un vivero, hay una casa de té, hay varias cosas. Ven, se puede viajar dentro de tu propia ciudad. Entonces tú dices, ahorita vengo, voy a ir a Japón, y vienes aquí al jardín, te pasas toda la tarde y ya regresas. Aprendiste muchas cosas de Japón, pero yo hoy no quiero aprender tanta cosa de Japón, sino de Argentina, así que lo que voy a hacer es relajarme, y es un muy buen lugar para el people watching, o sea, la observación antropológica, ciudadana, de personas. Mis queridos viajeros, vamos a hacer una experiencia muy especial. Aquí en Buenos Aires yo les he hablado de la noche, que la gente aquí sale muy tarde y todo. Pueden salir de antro o lo que quieran, pero yo les recomiendo que hagan una cosa que yo, la verdad, me vuela la cabeza. Te encanta, te encanta. Oye, lo he visto 3 veces, lo vi en México 3 veces, pero es un show meramente argentino, se llama Fuerza Bruta. Entonces ustedes a través de esta cámara lo van a vivir conmigo. Algunas partes obviamente no se lo va a pasar todo, pero es lo que quiero, que con esta cámara ustedes sean el espectador. Es un show espectacular y me van a acompañar. Vengan. Mayra, que sigue soplando, Mayra, que sigue cantando, Mayra será, Mayra será. Aun cuando Fuerza Bruta estrenó hace 12 años, el espectáculo no pierde el sentido innovador e inmersivo que lo caracteriza. Después de dar la vuelta al mundo con muchísimo éxito, Fuerza Bruta sigue sorprendiendo con sus altos niveles de energía y creatividad. Fuerza Bruta no es un show típico, es una experiencia que requiere la total entrega de sus artistas y el público. Los viernes por la noche son DJ Nights y la fiesta no termina. En mi opinión, si hay un espectáculo que refleje la vanguardia y la creatividad argentina, es este. Vívanlo, no se van a arrepentir. Buenas viajeros, fíjense, el día de hoy yo quiero tener una experiencia gaucha argentina. ¿Cuál es el secreto de una buena parrilla? De una buena parrilla es tener... Viajeros, yo no sabía exactamente qué iba a ver y fue una completa belleza.